mis chulas, mis chulos, bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda su amiga Jenny. Y bueno, mis chulas, en esta ocasión les traigo una recetita que es relleno de puerco de Guerrero. Así que si te interesa saber cómo es que hice este relleno de puerco acapulqueño, pues entonces siéntate, ponte cómoda y comencemos. Y lo primero que tengo por aquí es una pierna de puerco, que son aproximadamente unas 6 libras. Como ven, yo aquí ya la limpié muy bien y también la estuve picando por la parte de arriba para que los condimentos le entren bastante bien a toda la carne. Así que bueno, para este relleno o pierna rellena vamos a necesitar mantequilla, una cebolla medianita, ajo. Este sazonador que yo lo tengo para fajitas, pero puede ser cualquier tipo de sazonador de este que es como mojito. Comino, pimienta y clavo. También vamos a estar utilizando caldo de pollo en polvo. Si tienen de res, pues sería mucho mejor. Y una charola bastante grandecita. Así que lo primero que voy a estar haciendo es agregando todo este mojito que es para fajitas. Yo tengo para fajitas, pero como les menciono, hay de diferentes tipos de mojito. Así que yo le voy a estar agregando una cantidad más o menos razonable para que se marine muy bien nuestra pierna. Y voy a pasar a agregar la pimienta muy bien por cada parte, por cada extremo de nuestra pierna, ya que queremos que todo estos condimentos entren muy bien, porque al momento de ponerla al horno como que sacan un vapor y pierden un poco los sabores. Así que bueno, yo voy a estar agregando más o menos lo que es una cuchara por toda nuestra pierna. Así que bueno, yo aquí me puse un guantecito para que pues se me hiciera un poco más fácil y más higiénico. Así que voy a estar agregando lo que es la pimienta, el clavo, el comino, también el ajo y el caldo de pollo en polvo. También voy a estar utilizando un poco de tomillo, ya que el tomillo le quita un poco el olor a chuquía a nuestro puerco. Así que yo les recomiendo que le pongan un puñito más o menos razonable de tomillo a la pierna. También le estaré agregando unas hojitas de laurel, ya que esto le da un olor súper delicioso. Así que esto se lo tienen que poner sí o sí, mis chulas, hojitas de laurel. Yo aquí le estuve agregando como unas 5, ya que son pequeñitas las que yo tengo, pero más o menos unas 3 a 4 hojitas. También voy a estar picando mi cebollita en medias lunas, ya que esto también nos ayuda para que le mate un poco el olor al puerco. Así que bueno, la mantequilla voy a estar agregando un poco por toda la orilla de mi charola. Esto es nada más para que la pierna se suavice un poco más y quede más jugosa. Y voy a estar agregando las rebanadas de cebolla a nuestra charola. Y previamente, como ven, puse aquí la pierna y voy a agregar el resto de cebolla encima para que se pueda condimentar muy bien y agarrar todos los sabores. Como ven, el juguito que había quedado en nuestro traste, pues se lo agregamos. Y una vez que agregamos todo esto, voy a también a ponerle papel film, creo que se llama, este plastiquito que es transparente y agarra para tapar muy bien nuestros toppers. Pues bueno, yo le voy a agregar, yo aquí eran como las 8 de la noche cuando la estaba condimentando y la dejé en el refri el resto de la noche, y la puse a cocer al otro día como a las 2 de la tarde. Como ven, aquí ya está muy bien marinada,
todos los sabores se penetran en la carne. Así que bueno, yo la voy a poner al horno a 375 grados Fahrenheit por 2 horas. Y también, mis chulas, antes de meterla al horno, yo le estuve agregando un poco de paprika, ya que hay muchas personas que le echan el chile rojo molido, pero yo en esta ocasión no lo hice de esa manera, simplemente le agregué un poco de paprika. Ya saben que la paprika es este pimiento morrón molido, seco, y simplemente sirve para dar un poco de color y también un poquito de sabor. La verdad que no le quita ni le suma, si se lo quieren poner se lo ponen, pero a mí me gusta ponérselo. Y después de eso lo dejamos en el horno por 2 horas. Bueno, y pasadas las 2 horas vamos a sacar nuestra pierna del horno, y ahora lo que voy a estar haciendo es que simplemente la voy a estar volteando. Como ven, la pusimos a cocer por el lado de la carne hacia arriba, así que ahora la voy a estar volteando y voy a estar poniéndola que el cuerito le quede hacia arriba, y voy a estar agregando un poquito más de paprika. Y la vamos a meter otra vez al horno por 1 hora y media. La tapamos muy bien y la dejamos otro rato para que la carne se suavice. Y mientras nuestra pierna de puerco se termina de cocinar, aquí yo ya pelé unas papas y unas zanahorias. Yo estuve pelando como 8 o 9 papas y también como unas 10 o 12 zanahorias medianas. Así que bueno, una vez que ya picamos todo muy bien, las lavamos y las vamos a mezclar, la papa con la zanahoria. Después la escurrimos, y después que pasó 1 hora y media, nuestra pierna, vamos a estar agregando la papa. Yo aquí perdí el clip, pero agregamos la papa junto con la zanahoria y la dejamos por 30 minutos más. Y una vez que ya pasaron los 30 minutos voy a poner a dorar mi pierna. Como ven, aquí ya se coció muy bien la papa y todo, y la voy a dejar unos 10 minutos para que se dore de la parte de arriba. Yo le estuve removiendo también un poquito de jugo, ya que estaba muy llena mi cacerola, pero mientras pasan los 10 minutos hay que estarla checando que no se nos vaya a quemar. Así que bueno, pasado esos 10 minutos, como ven, ya nuestra pierna quedó bien doradita, la papa está en su punto, la zanahoria también. Y la verdad, mis chulas, es que este relleno de puerco está exquisito, súper delicioso. Las personas que lo han probado me han dicho que está buenísimo, así que yo les recomiendo que se lo hagan. Como ven, es súper fácil y este relleno se come con bolillos. Así que como ven, aquí yo estoy agregando al bolillo un poco de papa con carne, y esto así se come allá en Guerrero. Y como ven, así es como ha quedado el resultado. Yo espero que les guste la recetita y se animen a realizarla. Y si les gustó, no olviden regalarme un like, compartir y suscribirse al canal para que formen parte de esta hermosa familia y para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bendiciones, bye.